Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino, uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 33. Capítulo 33. Sephiroth Graal fusión perfectamente controlada, pero no mera fusión. Como es bien sabido, la fusión y la fisión liberan una enorme cantidad de energía, siendo su esencia el defecto de masa. La fusión de energía es similar. Tanto los procesos de fusión como de fisión liberan enormes cantidades de energía al entorno. Pero ¿y si esa energía estuviera controlada de forma completa y perfecta? En el instante en que se completa la fusión, expanda la periferia de la esfera de energía hasta un rango que se considere aceptable, y luego contráigala hacia adentro después de la fusión, recuperando la energía liberada. Para el siguiente uso, se puede aplicar el mismo método para realizar la fisión de energía. Un arma nuclear estratégica que antes era desechable se convierte en un arma reciclable. Si bien aún se producen pérdidas durante el proceso de conversión de energía, en comparación con los consumibles comunes, la situación es mucho mejor. Reponer la energía perdida es sumamente sencillo. Este es uno de los métodos de aplicación de la segunda etapa de la ecuación de fusión. Otro método consiste en fusionar la energía que reside en el propio cuerpo, fusionando así todo el poder mágico en un poder mágico de mayor grado. En este punto, Rias ya se ha aplicado la ecuación de fusión. El nivel más bajo de fusión mejora gradualmente la calidad del poder mágico de Rias. Simultáneamente, el nivel más bajo ya ha alcanzado el reino de los trascendentes. Si es necesario combatir, la reacción de fusión puede incrementarse instantáneamente, obteniendo así mayor poder. Tomando nuevamente a Rizebin Lucifer como ejemplo, él también se considera un trascendente, simplemente la desgracia de los trascendentes. El estado habitual de Rias es similar al de Rizebin, pero durante la batalla puede elevarse rápidamente a un nivel cercano al de Circex. Así de fácil. Rias sintió cierto arrepentimiento. La resistencia no fue muy grande, o mejor dicho, no hubo resistencia alguna. Ella quería una pelea igualada. Al final, solo fue una explosión de prueba. Bueno, no se puede pedir demasiado. Al regresar con la familia Gremory, Rias fue primero a la habitación de Valerie. Tras despedir a la criada que cuidaba de Valerie, Rias se acercó a ella. Con delicadeza, Rias extendió la mano y 3 santos griales emergieron del cuerpo de Valerie, flotando en su palma. Valerie extendió la mano y agarró los dedos de Rias, con el rostro lleno de alegría. Este niño está muy apegado a Rias.
No, no solo este niño. Esto incluye también a Gasper. Aunque Rías prefiere a las niñas, el Sacred Gear de Gasper requiere un contacto prolongado, por lo que ha descuidado un poco a esta niña. Lo siento, todavía tengo un experimento que realizar. Rías pensó un momento y añadió. Bueno, te sujetaré mientras lo hago. Dicho esto, Rías sacó una mecedora de un subespacio, tomó a Valerie en sus brazos y, mientras se mecía, examinó el estado de los santos griales. Estos 3 santos griales no son los que se encuentran en el cuerpo de Valerie. Son artefactos mágicos de Rías. Utilizar la tecnología para fusionar los dispositivos mágicos con los santos griales, permitiendo que el poder de estos fluya dentro de los dispositivos mágicos, provocando su transformación. Tras aproximadamente unos meses, los dispositivos mágicos alcanzaron el reino de la liberación. El Sephiroth Graal se dividió en 3, y Rías extrajo 3 artefactos mágicos, formando una trinidad de artefactos mágicos. Ambos comparten el mismo origen, pero uno se dividió en 3, mientras que el otro fue 3 desde el principio, aunque seguía conectado a los otros 2 santos griales. El poder de los artefactos mágicos es igual al del santo grial de Sephiroth. Mejor dicho, es como hacer una copia del santo grial de Sephiroth. Simultáneamente, las almas artificiales que constituyen el núcleo de los dispositivos mágicos contienen la voluntad intachable de Rías. Equivalente a una entidad de voluntad pura que no posee características de poder mágico. El dispositivo mágico, el santo grial nacido de esta fundación, tiene una compatibilidad extremadamente alta con Rías. Aparte de los demás Sacred Gears, solo el santo grial es una parte indispensable del experimento. Rías murmuró. Bajo su manipulación, los 3 santos griales formaron una disposición triangular. El poder fluyó a través de una capa de poder de destrucción antes de entrar en el cuerpo de Rías. Poco después, la luz de los santos griales se apagó, y Rías sacó una botella de agua bendita de un subespacio y la vertió en su mano. Ningún problema. Aunque no estaba bajo el poder de la destrucción, el agua bendita, que para los demonios es como un potente veneno, le pareció agua corriente. Lo mismo ocurría con Valerie. Aunque aún no había despertado, simplemente se trataba de que no lo hiciera. Gracias a su transformación inconsciente y a su condición de mestiza, Valerie no posee las debilidades de los vampiros comunes. Luz solar, agua corriente, cruces, agua bendita, se podría decir que los vampiros son una raza con más defectos que los demonios. Pero mientras uno posea el Sephiroth Graal, todo se resuelve fácilmente. La poseedora del Sephiroth Graal es demasiado pequeña. Olvídate de desatar su poder, ni siquiera ha despertado todavía. Rías no quiere apoderarse del santo grial que lleva dentro porque la conexión entre un Sacred Gear y su usuario es demasiado profunda. Apoderarse de él sería muy doloroso. Rías no puede hacer algo tan cruel, especialmente a una niña pequeña. Dicho de otro modo, si la familia Gremory, que valora las emociones, tuviera una hija que hiciera algo así, seguramente estarían muy tristes. Por lo tanto, Rías solo necesita copiar el poder del santo grial. Los dispositivos mágicos y los Sacred Gears artificiales tienen características similares, como un rendimiento inferior al de los Sacred Gears auténticos, pero su naturaleza es fundamentalmente diferente. Los dispositivos mágicos y los Sacred Gears artificiales también son más débiles que los Sacred Gears auténticos, pero los dispositivos mágicos contienen almas artificiales, que los Sacred Gears ordinarios no poseen. Los Sacred Gears no poseen las llamadas esencias del alma, pero sí un poder más fundamental. Rías hizo que los dispositivos mágicos absorbieran este poder fundamental, obteniendo así el mismo poder. Si el alma artificial que reside en su interior es lo suficientemente fuerte, incluso puede copiar a la bestia sellada dentro del Sacred Gear. El mismo tipo de artefacto mágico también se encuentra con Gasper, pero comparado con el Santo Grial dividido en 3, copiarlo requiere más tiempo. En general, Rías no lo necesita de todos modos. Los defectos raciales de los demonios han sido compensados. Esto es realmente asombroso. Rías se maravilló. El Sephiroth Graal es un Sacred Gear con atributos opuestos a los de Rías. El primero gobierna la vida, el segundo gobierna la destrucción. Para Rías, el Sephiroth Graal es un elemento necesario para su progreso. Al igual que ocurre con la eliminación de los defectos de la raza demoníaca, esto no es estrictamente necesario porque, en general, la luz sagrada ni siquiera puede alcanzar a Rías antes de ser destruida. Pero Rías quiere completar la tercera etapa de la ecuación de fusión, fusionando la esencia de la vida, lo que requiere investigar el aspecto de la vida. La primera razón por la que debe obtener el Grial de Sephiroth es precisamente esta.
La segunda razón es que, el Sephiroth Graal involucra la esencia de la vida y puede ayudar a Rías a investigar el método de transformación de energía. Tal vez no se trate de investigación, sino de obtener el método de transformación de energía. Rías extrajo un cristal condensado de Reishi, guiando una porción de poder hacia el interior del Santo Grial. Poco después, el Santo Grial comenzó a brillar y a girar de forma autónoma. Al cabo de un rato, Rías percibió un cambio en el Santo Grial. Este había registrado la energía Reishi. Entonces Rías canalizó el poder mágico hacia el interior del Santo Grial. Tras la transformación provocada por el Santo Grial, nació una hebra de energía Reishi. Un milagro de la vida, verdaderamente digno del Santo Grial. Incluso una copia de una copia posee tal poder, verdaderamente digno del Santo Grial registrado en la Biblia. Ese señor es verdaderamente omnipotente. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 34. Capítulo 34. La ternura de una madre. De hecho, muchos Sacred Gears no son prototipos originales, sino imitaciones creadas por el dios de la Biblia, que imitó sus poderes. Al igual que el Santo Grial de la Biblia, el verdadero Santo Grial se hizo añicos hace mucho tiempo, dejando solo la Trinidad Sephiroth Graal. Tomemos como ejemplo el ojo maligno de éxtasis de Gasper. Es esencialmente una imitación creada replicando la habilidad de Valor. Como resultado, el Sacred Gear fue atraído por la reencarnación de Valor y convergió en Gasper. Es probable que la lanza del crepúsculo tampoco sea el prototipo original. El verdadero original debería llamarse la lanza de Longino, que probablemente ya haya sido destruida. El Sephiroth Graal es una réplica, pero quizás posea un poder no inferior al del original. El dispositivo mágico, Santo Grial, es una réplica del Sephiroth Graal, que posee funciones equivalentes. Esto ejemplifica a la perfección el talento doméstico para la imitación. Incluso el dios de la Biblia probablemente se quedaría atónito al verlo. Después de todo, él imitó a otros para crear muchos Sacred Gears y probablemente nunca imaginó que él mismo también sería imitado. El dominio sobre la vida, Rías murmuró. El Santo Grial posee muchas funciones. Eliminar defectos raciales, resurrección, curación, conversión de energía. En esencia, se trata de dominar la vida. Aunque el alma esté prácticamente destruida, mientras quede un pequeño fragmento, el Santo Grial puede resucitarla. Solo si el alma es aniquilada hasta el punto de no quedar ni rastro, el Santo Grial se limitaría a replicarla, lo cual no podría llamarse realmente resurrección. Pensándolo bien, Dios realmente hace honor al título de omnipotente y omnisciente. Aunque no era verdaderamente omnipotente ni omnisciente, seguía siendo todopoderoso. Eliminación de los defectos raciales, seguida de la evolución física. Rías murmuró, permitiendo que el poder del Santo Grial fluyera hacia su cuerpo. Podía sentir la actividad de las células de su cuerpo, que poco a poco fortalecían su físico. ¿Es difícil lograrlo porque no hay datos específicos? Rías experimentó con el funcionamiento del Santo Grial y luego sacó otro artefacto mágico. El cubo de análisis. Esto se creó cuando Rías integró el conocimiento de la fórmula de análisis en un dispositivo mágico. Podía desplegarse rápidamente y le ahorraba esfuerzo. Además, el rendimiento de la fórmula de análisis fue incluso superior al de la propia Rías. No solo eso, la fórmula de análisis también tenía la función de registrar datos. En definitiva, Rías seguía siendo de carne y hueso. Hiciera lo que hiciera, requería esfuerzo. ¿Cómo podía compararse con una máquina? Y la mayor diferencia entre los humanos, la vida inteligente y las bestias es la capacidad de usar herramientas. Y Rías fue un ejemplo sobresaliente entre ellas. Sabía crear herramientas. Tras las acciones de Rías, el cubo de análisis transmitió los datos de Sircex al Santo Grial que se encontraba dentro de su cuerpo, y la evolución del cuerpo de Rías también comenzó a intensificarse. Aunque por fuera seguía aparentando tener 4 años, su estado interno había experimentado una tremenda transformación. Si Sircex era el cuerpo completo, entonces Rías era la etapa de madurez. Desde la etapa infantil hasta la etapa de crecimiento, desde la etapa de crecimiento hasta la etapa madura, desde la etapa madura hasta el cuerpo completo. Este paso marca el límite entre los demonios ordinarios y los trascendentes. Incluso yo me sorprendo de mi propia velocidad de evolución. Rías suspiró. Fue demasiado rápido.
Si pudiera obtener el Gyoku, tal vez podría completar su evolución aún más rápido. La ecuación de fusión, el Santo Grial, el Gyoku. Todos estos fueron elementos clave que aceleraron su crecimiento en diferentes ámbitos. Eso es suficiente por ahora. Rías almacenó el cubo de análisis y el Santo Grial dentro de su cuerpo, lo que les permitió funcionar automáticamente. En cuanto a Rías, se dirigió al salón. Los dos gatos ya se habían despertado y Benelana los estaba calmando. Son dos gatitos realmente adorables. Benelana dijo con una sonrisa. Sus padres murieron accidentalmente durante un experimento. Los recuperé cuando fui al Instituto de Investigación de la familia Nevilos Branch para obtener algunos datos. Rías dijo, luego miró a la pequeña Kuroka y dijo, por cierto, la rama familiar Nevilos fue destruida por mí. Tampoco te usaré como sujeto de pruebas. Puedes vivir aquí en paz. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al oír esto, el ánimo de Kuroka mejoró y sus dos orejas de gato no pudieron evitar enderezarse. Touhou Kuroka era un poco mayor que Rías. Al haber vivido en un lugar como la casa de los Naverius, que carecía de calidez, su mente había madurado prematuramente. Aunque se sentía incómoda por haber acudido de repente a la familia Gremory, afortunadamente había conocido a una persona amable, Benelana. Ella era más como una madre que Fujimai. ¿Vas a ser el maestro de Kuroka en el futuro, Nia? Touhou Kuroka preguntó con una expresión adorable. Esta niña era demasiado astuta, ¿no? Maestro está bien, o puedes llamarme hermana. Rías se puso de puntillas y le dio una palmadita en la cabeza a Touhou Kuroka. Maestro, Nia. Touhou Kuroka parpadeó y aún así eligió el título de maestro. Después de todo, Rías parecía claramente más joven que Touhou Kuroka. Aunque su actitud era madura, el título de maestro seguía pareciendo más apropiado. Soy Touhou Kuroka, Nia. La de blanco es mi hermana pequeña, Shirone, Nia. Presentación de Touhou Kuroka. Soy Rías Gremory. Rías respondió diciendo, a partir de ahora, esta será tu casa. Acariciando la cabeza de Touhou Kuroka y tocándole las orejas, Rías sintió que traer de vuelta a esos dos gatos había sido la mejor decisión que jamás había tomado en su vida. Cuando Rías la soltó, Touhou Kuroka esbozó una sonrisa tímida, luciendo absolutamente adorable tras preparar las habitaciones para las hermanas Tachibana. Rías se sentó en una silla y empezó a balancear los pies. ¿Qué tipo de experimento estaba realizando Naverius? Benelana preguntó. Trascendentes artificiales. Rías no lo ocultó. Supuso que Benelana preguntaba por preocupación, tal vez pensando que Rías había ido demasiado lejos al exterminar a la familia Naverius. Aunque la inteligencia de Rías era tan alta que no le imponían muchas restricciones, esa misma inteligencia innata también la hacía más propensa a desviarse del buen camino. Benelana, Theopticus, Sircetshila y Fia estaban preocupados por esto. Después de todo, el hecho de que su familia Gremory valorara las emociones se consideraba peculiar entre los demonios, pero ellos mismos se enorgullecían de ello. Ya veo. Benelana pareció suspirar aliviada, llevándose unas palmaditas al pecho. Tus preocupaciones son innecesarias, madre. Rías sonrió y dijo, al contrario, hay otras áreas que deberían preocuparte más. ¿Otras zonas? Benelana parpadeó. Rías sonrió sin decir palabra, haciendo que Benelana sintiera como si le hicieran cosquillas en el corazón. Al dejar la frase a medias, ¿tú también has aprendido a ser travieso, niño? Benelana le dio un golpecito en la frente a Rías con una sonrisa y la tomó en sus brazos. Un instante después, colocó la cabeza de Rías sobre su regazo y le acarició suavemente la cabeza. Rara vez tenemos un contacto tan cercano como este, pequeña Rías. Benelana suspiró. Es completamente diferente del pequeño Sircets. A ese niño le encantaba comportarse como un niño mimado cuando era pequeño. La personalidad es un 10% innata y 9-10% cultivada. El hermano Sircets es tan gentil. Es evidente que está influenciado por ti, madre. En cuanto a mí, soy un ser reencarnado con recuerdos, que posee una visión del mundo completa desde el principio. Para mí, la etapa de la infancia ya pasó hace mucho tiempo. Dijo Rías en voz baja. Debió de ser difícil. Benelana dijo suavemente. Para nada difícil, Rías sonrió. Vivo según mi propia voluntad. ¿Cómo se puede decir que eso es difícil? ¡Qué maravilla! Benelana acarició suavemente la cabeza de Rías y dijo. Aunque a veces me siento sola, mamá también piensa a veces lo maravilloso que es que la pequeña Rías sea mi hija. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora.
Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 35. Capítulo 35. Visitando la Sociedad de Almas. Desde su última conversación con Benelana, Rías se llevaba mucho mejor con su familia. La familia Gremory sospechaba desde hacía tiempo que ella poseía una memoria completa y un sistema de valores totalmente formado. Jamás subestimes la astucia de los fuertes. Su sabiduría, percepción e instintos superan con creces los de los humanos comunes. Esto era algo que no se podía ocultar desde el principio. Pero para ellos, que Rías fuera una persona reencarnada o no era irrelevante, porque Rías era su hija, y eso nunca cambiaría. La segunda etapa de la ecuación de fusión está completa. ¿Se ha estancado la nueva investigación? Rías reflexionó. La tercera etapa de la ecuación de fusión y la conversión de energía involucran la esencia de la vida. La siguiente dirección podría ser un poco difícil, los sistemas de otros mundos no pueden convertirse completamente en poder, también debido a una falta de conversión de energía fundamental. Si bien las propiedades del poder de la destrucción son fuertes, también carecen de cierto grado de omnipotencia. Fundamentalmente, la vida y las reglas de seres como los Flugel y los Shinigami son diferentes a las de este mundo. Incluso la estructura básica de los humanos difiere sutilmente de un mundo a otro. Cambiar la propia identidad racial es sencillo. La transformación racial de la pieza de ajedrez del diablo puede lograrlo. El problema radica en cómo dotarse de características duales, o incluso más. Transformar la propiedad mágica de la destrucción en la propiedad mágica de la omnipotencia. Solo investigando a fondo este punto estaría en el mismo camino que Rías para convertirse en una de las trascendentes. Ya es necesario introducir algo nuevo para superar el cuello de botella. Rías murmuró. Ya se había identificado algo nuevo, el Gyoku. Insegura sobre el transcurso del tiempo durante su partida, Rías dejó una carta en su habitación. Al cabo de un rato, la barrera de la habitación se desactivaría automáticamente. Si estuviera ausente durante demasiado tiempo, no se la consideraría desaparecida. Por supuesto, Rías supuso a grandes rasgos que su ausencia sería instantánea, pero esto era solo una precaución. Rías. @Unohana Retsu, ¿tienes tiempo? ¿Te gustaría venir de visita? Unohana Retsu respondió rápidamente. La vista desde la cima de la montaña es preciosa. Tengo un juego de té conmigo. ¿Te gustaría probarlo? Tengo muchas ganas de experimentar el arte del té de un Shinigami milenario. Rías hizo clic en la aplicación y apareció una ventana emergente en el lado de Unohana Retsu. Rías Gremory ha solicitado entrar en tu mundo. Permitir. Sí/no. Al hacer clic en permitir, Rías apareció en el mundo de los Shinigami. La apariencia de Unohana Retsu era dulce y serena. Llevaba su larga melena negra con la raya al medio, recogida en una trenza que caía hacia adelante, cubriendo la cicatriz de su pecho. Vestía un shiakush negro, sobre el cual llevaba un ori blanco con el número 4 escrito en la espalda, que simbolizaba al capitán de la cuarta división. Este es nuestro primer encuentro en la vida real, pequeña Rías. Unohana Retsu dijo con una sonrisa. Supongo que sí. Rías se acercó y dijo sin rodeos. Estás siendo demasiado precavida. Llevo mucho tiempo queriendo visitar tu mundo. Delante de Unohana Retsu se extendió una alfombra, sobre la cual se colocó una pequeña mesa cuadrada. Sobre la mesita había un juego de té. Ella estaba arrodillada frente a él, usando energía espiritual para calentar el agua. Rías se acercó y se sentó frente a ella, admirando los movimientos de Unohana Retsu. El arte de la cata de té a menudo se equipara al arte, similar a un estilo de vida de autocultivo a través del té. Sus movimientos eran fluidos, como nubes y agua que fluyen, transmitiendo una sensación de suavidad natural y sin esfuerzo, como si se hubiera convertido en parte del paisaje. Poco después, apareció una taza de té delante de Rías. El té era claro y translúcido, con una fragancia penetrante. Tan solo mirarlo era un placer. Tras un pequeño sorbo, dejó que el líquido fluyera desde la punta hasta la parte posterior de la lengua, tragando después de 3 repeticiones. Un ligero dulzor permaneció en su boca. Sabe bien. Rías elogió. Aunque se trataba de una ceremonia del té, a Rías no le gustaba especialmente la etiqueta tediosa. Prefería hacer lo que la hacía feliz.
Uno Anaretsu también parecía exigirse la perfección únicamente a sí misma, sin mostrar reacción alguna ante las acciones de Rías, limitándose a sonreír todo el tiempo. Quizás esa era la verdadera esencia de la ceremonia del té. Ser estricto con uno mismo, pero tener pocas exigencias hacia los demás. Tanto si uno entiende de té como si no, como si le gustara o no, incluso si lo trata como si fuera agua corriente, mientras no sea infeliz, eso es suficiente. Eso es lo único que importa. Gracias por el cumplido. Uno Anaretsu esbozó una leve sonrisa, con aspecto bastante complacido. Tras terminar el té, Rías no tenía prisa por buscar el Gyoku. En cambio, buscó una posición cómoda y apoyó la cabeza en el regazo de Uno Anaretsu. Uno Anaretsu acarició suavemente el cabello carmesí de Rías, entrecerrando los ojos para disfrutar de la brisa. No estaba nada mal. ¿Conoces la ubicación del Gyoku? Preguntó Uno Anaretsu. Puedo hacer una estimación aproximada. Dijo Rías, entrecerrando los ojos. Lo más probable es que Aizen llevara consigo el Gyoku, ya que no había lugar más seguro que él mismo. Respecto al Gyoku de Kisuke Urahara, actualmente existen dos teorías. Primero, después de la primera misión de Kuchiki Rukia al mundo de los vivos y de transferir sus poderes de Shinigami a Kurosaki Ichigo, Kisuke Urahara colocó el Gyoku en su alma a través de un Higai. Segundo, se lo colocaron dentro incluso antes. El escondite que eligió en aquel entonces eras tú, Kuchiki Rukia. Cuando me enteré de esto, ya habías desaparecido en el mundo de los vivos. Estas fueron las palabras exactas de Aizen, con respecto a la secuencia de los acontecimientos. Aizen no dedujo que el Gyoku estaba en Rukia porque su Higai la hacía indetectable. Más bien, primero descubrió que el Gyoku estaba en Rukia y luego se dio cuenta de que había desaparecido. Además, Kisuke Urahara nunca dijo que le hubiera introducido su Gyoku a través del Higai. Solo dijo que usó el Higai para esconder a Rukia. Abara y Renjid le preguntó a Kisuke Urahara varias veces, pero él nunca respondió. Otro punto a destacar. Si el Gyoku estuviera realmente en posesión de Kisuke Urahara, Aizen habría intensificado su persecución contra él. Precisamente porque sabía que Kisuke Urahara no conservaría el Gyoku, capturarlo sería inútil, dejó que Urahara vagara libremente durante más de 100 años. Inicialmente, estaba bien escondido. Más tarde, después de que Aizen acotó su ubicación general, el Gyoku fue enviado lejos. También hay otro dato importante. Cuando Rukia se unió a su división, fue al mundo de los vivos para apoyar a Kiyoneko Tetsu, pero ella misma no recuerda nada de eso. ¿No recuerdas haber estado en el mundo viviente? Evidentemente, aquí hay un problema. Rías se inclina por la segunda teoría. O mejor dicho, aunque no se trate de Rukia, no importa. La disparidad de fuerza hace que Rías no le tema a nada en este mundo. Más que el Gyoku, me interesan más tus pensamientos. Rías preguntó. ¿Qué opinas de la sociedad de almas? Uno Anaretsu no respondió de inmediato. Tras un momento de reflexión, preguntó. Hablando de eso, dijiste que Aizen se rebelaría. ¿Sabes el motivo? No solo Aizen. Rías se acurrucó contra el suave muslo de Uno Anaretsu y dijo con naturalidad. Desde el momento en que se sentaron sus bases, el desarrollo de este mundo ha estado distorsionado. Como creador del nuevo mundo, la mera existencia del Rey del Alma es una tragedia. Primero, le arrancaron los brazos. Luego, durante un largo periodo, le extrajeron el corazón, le amputaron las piernas y le cortaron los órganos internos, separándolos de su cuerpo. Convertido en un pilar humano, se convirtió en la cuña que estabilizaba la existencia del mundo. A lo largo de los siglos, el mundo necesitó ciclos, y el mismísimo Rey de las Almas buscó la muerte. Ya sea Aizen, Iwacho Tokinada Tsunayashiro, todos forman parte del cambio que se está produciendo. No se trata de lo que hará Aizen, sino de que el mundo mismo está presionando por el cambio. La cuestión es si este cambio se convertirá en una lucha prolongada, con innumerables males históricos resurgiendo, o en una resolución rápida que arrase con el mundo entero de un solo golpe. Espera, dijiste el Rey del Alma. Uno Anaretsu estaba algo atónita. Así es. Rías dijo con ligereza. Esta es la verdad de este mundo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 36. Capítulo 36. El reino de la destrucción. Aizen busca el cambio, pero sus métodos son demasiado extremos.
Kisuke Urahara conoce la verdad, pero aún así elige mantener el orden existente. Iwatch busca el pasado, deseando reunir los tres mundos en uno solo, haciendo retroceder la rueda de la historia. Tokinada Tsunayashiro no es más que un payaso, utilizado para hacer avanzar la trama. Este mundo está a punto de experimentar cambios, algo que sucederá independientemente de lo que hagas o dejes de hacer, o de las acciones que emprendas. Rias susurró suavemente. ¿Qué asunto tan problemático? Uno Anaretsu suspiró levemente. Las cosas que salieron de la boca de Rias eran demasiado complejas para Uno Anaretsu, lo que la dejó incapaz de ordenar sus pensamientos por un momento. Pero había una cosa que ella sabía. Existiera o no Rias, lo que estaba destinado a suceder, sucedería. Y la actitud de Uno Anaretsu determinaría el curso de acción de Rias. Eres el demonio de la espada, pero piensas demasiado en cosas que van más allá del combate. Tu mente y tu cuerpo también se han atrofiado, incapaces de adaptarse a los cambios de la nueva era. Vivir en el pasado todo este tiempo debe haber sido difícil, ¿verdad? Rias abrió los ojos y contempló el rostro amable de Uno Anaretsu. Incluso tú lo sabes, Uno Anaretsu se quedó desconcertada y no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Sí, desde que conocí a ese niño, el que es más demoníaco que yo, he estado viviendo en el pasado. Uno Anaretsu se soltó la trenza que colgaba frente a ella. Una brisa sopló, haciendo que su largo cabello negro ondeara en el aire. La herida en su pecho quedó al descubierto. Una cicatriz profunda que había permanecido en su cuerpo durante 1000 años. Como dijiste, como el demonio de la espada, me he vuelto torpe, porque durante demasiado tiempo he estado estancado. A lo largo de incontables años, desde la desgracia hasta la obsesión actual, para mí, la herencia del apellido Kenpachi se ha convertido en mi única fijación. Al mirar a los ojos de Uno Anaretsu, Rias no pudo evitar sentir una punzada de tristeza en su corazón. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Al ver la tristeza en el rostro de Rias, Uno Anaretsu rió suavemente, acariciándole la mejilla con delicadeza. Es realmente increíble. Aunque solo llevamos unos meses juntas, el molino de viento que había dejado de girar ha vuelto a ponerse en marcha. Eres como una suave brisa que sopla en mi corazón. Gracias. Si es por ti, estoy dispuesto a dejar atrás el pasado y abandonar mis viejas obsesiones. Bueno, aunque tal vez no pueda salir del todo, haré todo lo posible. Uno Anaretsu sonrió dulcemente. Eso es, verdaderamente maravilloso. Rias no pudo evitar mostrar una sonrisa sincera. El ambiente es perfecto. ¿Lo intentamos? Mientras soplaba la brisa, Rias contempló los labios carmesí de Uno Anaretsu y susurró suavemente. En ese instante, los ojos de Uno Anaretsu se abrieron de repente y su corazón latió con fuerza. Todo lo que había en su mente se fue desvaneciendo gradualmente, dejando solo ese rostro pequeño pero hermoso. En su mente, ya nada más importaba. Inclinando lentamente la cintura, su cabello negro cayó en cascada. Uno Anaretsu levantó la mano y la colocó suavemente detrás de la oreja. Sus labios suaves y tiernos se encontraron, sintiendo el calor del otro. Así, de repente, un solo pensamiento pareció durar un milenio. Después de un largo tiempo, los dos se separaron. No fue demasiado intenso, simplemente como una libélula rozando el agua. Un breve roce antes de separarse. A diferencia de lo que ocurría con Seraphille, si aquello era deseo, esto era amor. Rias no estaba segura de si aquello podía clasificarse como amor, pero en ese momento, ambos encontraron satisfacción en sus corazones. Haz lo que quieras. Uno Anaretsu susurró suavemente. No entiendo este mundo, ni entiendo los pensamientos de Aizen y los demás, pero, elijo estar a tu lado. Aizen traicionará, Iwatch reaparecerá, Kisuke Urahara fue incriminado, la mente de Uno Anaretsu es en realidad bastante aguda. Simplemente no suele molestarse en pensar en esas cosas. En ese breve lapso de tiempo, había analizado muchísimas cosas, pero nada de eso importó desde el principio. Lo que el mundo llegue a ser es completamente irrelevante para Uno Anaretsu. Siempre ha sido así. La razón por la que permaneció en el Seireitei fue simplemente porque Yamamoto Henry Saishi Gekuni era más fuerte. ¿Está bien aunque se ponga intenso? Preguntó Rias. Aunque el mundo se derrumbe, no pasa nada. Uno Anaretsu respondió con indiferencia. Cuando Uno Anaretsu se unió por primera vez al grupo de chat, tenía su propia postura, por lo que no podía actuar de forma imprudente. Pero ahora, Uno Anaretsu elige permanecer al lado de Rias, incluso si eso significa traicionar a la sociedad de almas. Hace 1000 años, Uno Anaretsu era conocida como Uno Ana Yachiru, una guerrera sanguinaria y sumamente combativa.
Fue calificada como la mayor villana en la historia de la Sociedad de Almas, sin precedentes e irrepetible. Incluso después de 1000 años cultivando su corazón, eso no significa que su naturaleza haya cambiado. Simplemente ha adquirido una nueva dulzura. Antes era la obsesión. Ahora es Rías. Antes no le importaba. Ahora ha conocido a alguien que la atrae, alguien por quien siente un cariño sincero. Rías pensó un momento y dijo, dejémoslo así por ahora. Primero, complete la tercera etapa de la ecuación de fusión. Con una brecha de fuerza absoluta, todo es posible. Ya sea en el mundo de High School de XD o en el de Bleach, Rías tiene una idea básica. Y esta idea básica requiere una fuerza absoluta para llevarse a cabo. Intentarlo ahora sería una pérdida de tiempo. Tras quedarse dormida un rato más, Rías se levantó del regazo de Unohana Repsu. Colocando su mano sobre la frente de Unohana Repsu, Rías dijo, recuerda la información general sobre el Seireitei y los Shinigami. ¿Cómo esto? Mientras la mente de Unohana Repsu se llenaba de información sobre el Seireitei, Rías ya había leído los recuerdos correspondientes. La mente es un producto virtual, generado por los pensamientos del cerebro, que da lugar a la cognición mental. Sin la oclumancia, las ondas mentales emitidas durante el pensamiento pueden ser capturadas por la magia de Rías, lo que le permite leer la mente de forma indirecta. No causa ningún daño a la persona que está siendo leída y solo puede captar la información externa de sus pensamientos. De acuerdo, me voy por un rato. Dijo Rías. Unohana Repsu respondió con una suave sonrisa. Tras confirmar la dirección, Rías voló hacia el Seireitei. Fórmula de destrucción 6. Barrera de destrucción absoluta. Una tenue luz roja envolvió su cuerpo, formando un círculo. Dentro de este círculo, la vista, la percepción, la protección y todo lo demás quedarían destruidos. En resumen, su inmenso poder, que trascendía las dimensiones, hacía parecer como si hubiera accedido a una dimensión superior. Nadie podía detectar su presencia. Al llegar al Seireitei, Rías se dirigió hacia la 13ª división. Nadie pudo detectar a Rías. Mientras caminaba, pasó junto a un miembro del escuadrón sin destruirlo. Ella solo destruyó lo que quiso destruir. Más allá de eso, nada más resultaría dañado. Pronto, Rías ya había localizado a su objetivo. Kuchiki Rukia, Shiba Kaien, Shiba Miyako. Los tres estaban juntos. Parecía que la pareja de Shiba aún no había muerto. Si puedo salvarlos, bien podría hacerlo. Murmurando para sí misma, Rías les sugirió que se marcharan. Dado que la insinuación no era fuerte y la técnica de Rías era excelente, ninguno de los dos notó nada extraño. Tras su partida, en un instante, el mundo entero cambió. Creado a partir del concepto de un mármol de la realidad, el poder de la destrucción formó un pequeño mundo con reglas especiales. Fórmula de destrucción 8. El reino de la destrucción. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 37. Capítulo 37. ¿El Gyoku qué es esto? Un mundo de color rojo oscuro, sin arriba, abajo, izquierda ni derecha, y desprovisto de materia alguna. El mundo entero estaba bañado en un resplandor rojo. Todo lo que se veía carecía de sentido. Hola, Kuchiki Rukia. Rías apareció en este mundo, provocando que Rukia retrocediera instintivamente. Sin embargo, el simple hecho de realizar tal movimiento carecía por completo de sentido. ¿Ataque? ¿Defensa? ¿Evadir? Todo quedaría destruido. En un mundo donde no existía nada, toda acción sería inútil. Rías extendió la mano y un pequeño rayo de luz floreció. Bajo los efectos de una fórmula única, se escaneó el cuerpo completo de Kuchiki Rukia. Desde su cuerpo espiritual hasta su alma interior, siguiendo el rastro de la luz dentro del alma. Pronto, Rías vio lo que estaba buscando. El Gyoku. La expresión de Rías se suavizó ligeramente mientras murmuraba. Parece que tengo bastante suerte. Su mano se adentró lentamente en el alma de Rukia. Dado que Rukia no tenía ninguna conexión con el Gyoku, a diferencia del estrecho vínculo que existe con un Sacred Gear, Rías extrajo el Gyoku con facilidad. ¿Qué es esto? Rukia observó con asombro cómo Rías se quitaba el Gyoku del pecho. Alguien colocó esto dentro de tu cuerpo para sus propios fines. Rías explicó, y luego añadió.
Aunque este objeto no te pertenece, al fin y al cabo fue extraído de tu cuerpo, así que te daré una recompensa correspondiente. ¿Una recompensa? Rukia sentía que no había nada malo en su cuerpo y dijo con cautela. No hay necesidad de una recompensa. ¿Estás seguro? Rías sonrió. Aunque Shiba Kaien y Shiba Miyako mueran en el futuro, ¿no importa? ¿Qué? Rukia exclamó. Puedes considerarlo como mi capacidad para prever el futuro. Rías dijo con indiferencia. Puedo ayudarte, simplemente como recompensa. Pero si rechazas mi recompensa, no te deberé nada. Rukia apretó los puños. No podía estar segura de si lo que Rías decía era cierto, pero por el momento, Rías no parecía tener malas intenciones. Sí, solo digo sí, perdió esta oportunidad. La mujer a la que admiraba, la superior que amablemente la había ayudado, podría haber tenido la oportunidad de salvarse, pero no la aprovechó, tan solo pensar en esa posibilidad hacía temblar a Rukia. Tras respirar hondo, Rukia preguntó con cautela. ¿Puedo preguntar qué harás? Es sencillo. Rías sacó 2 amuletos y un artefacto mágico, diciendo. Este es un sencillo artefacto mágico capaz de almacenar almas. Dales estos 2 amuletos. Si no ocurre nada, no se activarán. Si mueren, sus almas serán absorbidas directamente por el poder que contienen los amuletos y transferidas al dispositivo mágico. El poder de los Shinigamis y los Oyous se basa en que el alma forme un cuerpo espiritual, adquiriendo así la capacidad de luchar. Las almas ordinarias no poseen poder espiritual. Más bien, su poder espiritual constituye su alma. Sin condiciones externas que rompan la barrera, no pueden absorber el Reishi para transformarlo en presión espiritual. Estas almas se debilitan gradualmente y se convierten en Reishi. En la sociedad de almas, se las conoce como pluses. Las almas sin poder espiritual no necesitan comer ni beber. Simplemente se desvanecen de forma natural. Las almas con poder espiritual forman un cuerpo espiritual más resistente. Incluso si son atacadas por una Zanpakuh, sangrarán, pero no sufrirán heridas irreparables. Un cuerpo espiritual y un alma son esencialmente lo mismo, excepto que uno tiene la presión espiritual de protegerse. Para usar una analogía, el alma es como un músculo, mientras que el cuerpo espiritual es como la piel. Sin presión espiritual, no se puede formar un cuerpo espiritual, lo que hace que ser atacado sea algo muy peligroso. Los amuletos y el dispositivo mágico forman un conjunto. Si algo le sucede al cuerpo espiritual, ya sea que sea devorado o muera, el amuleto eliminará por la fuerza la presión espiritual que lo compone y luego transferirá el alma pura al dispositivo mágico. Que me crean o no depende de su criterio. Cualquier decisión que tomen no me afectará en lo más mínimo, dijo Rías. Rías añadió. Por cierto, déjame recordarte que es mejor no hablar de esto. De lo contrario, aunque yo no tendré ningún problema, tú serás quien salga perjudicado. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me voy. Para ser honesta, tengo muchísimas preguntas, suspiró Rukia, decidiendo bajar la guardia. Debido a la enorme diferencia de fuerza entre ambos, ella podía sentir lo aterrador que era ese mundo rojo fuera de su cuerpo. Un mundo compuesto puramente de energía desconocida con una densidad extremadamente alta. Aunque no la afectaba, sus instintos podían percibir el terror de ese poder. Si la otra parte tuviera intenciones maliciosas, podría ser aniquilada en un instante. ¿Puedo saber su nombre? Rukia enderezó su expresión y preguntó. Me llamo Rías Gremor y vengo de otro mundo. Rías respondió. Nos vemos cuando tengamos tiempo, Rukia. Mientras se pronunciaban esas palabras, Rukia fue trasladada. Después, Rías alzó el Gyoku. La capa más externa del Gyoku era una barrera transparente. Esta barrera era muy resistente y mantenía el Gyoku firmemente en su interior. Sin embargo, ahora que el Gyoku estaba dentro del dominio de Rías, no había forma de que pudiera escapar. Con un pensamiento, desplegó instintivamente una fórmula mágica para analizar la barrera exterior, y entonces el poder de destrucción dentro del dominio la destruyó. Al instante siguiente, el Gyoku parpadeó con una luz deslumbrante. Un color brillante como la luz de las estrellas, de una belleza incomparable. Apareció una vibración similar a un latido del corazón, que resonó con Rías. Nada mal. Rías pensó para sí misma, escribiendo en ello la esencia de su alma. Aunque el Gyoku tiene voluntad propia y se considera un objeto vivo, no necesariamente se le considera un ser vivo. Dado que el Gyoku sigue siendo esencialmente una herramienta, su forma de pensar es muy simple. A menos que su usuario le ordene evolucionar por sí solo, siempre mantendrá una mentalidad de objeto.
En esencia, no era muy diferente de los dispositivos mágicos que Rías creaba. Contenía una voluntad especial y no la rechazaría. Aunque confiaba en que no seguiría los pasos de Aizen, Rías prefería fusionar dos voluntades en una sola en lugar de simplemente establecer una resonancia entre amo y sirviente. ¿Falló? Rías murmuró. En comparación con una Sauchi, intentar asimilar el Gyoku con la esencia del alma era sencillamente demasiado difícil. El Gyoku de Kisuke Urahara estaba hecho con las almas de los Oyous como materia prima, pero ya era equivalente a un producto de una dimensión superior. Además, el Gyoku es diferente de una Sauchi. Ya posee voluntad propia. Aún con el poder casi trascendente de Rías, su alma misma todavía no había experimentado un cambio cualitativo. Rías incluso sospechaba que nadie en este mundo podía controlar realmente el Gyoku. Sin embargo, si Gibril estuviera aquí, probablemente el resultado sería diferente. Después de todo, no existe ningún límite entre el cuerpo físico y el alma de Gibril. Se podría decir que el cuerpo es el alma. Al mismo tiempo, la densidad del alma de la vida es incomparable a la de los seres biológicos ordinarios, incluso para un demonio de sangre pura de clase alta como Rías. En términos de formas de vida, existe una enorme brecha incluso entre un rey demonio y el Flugel. Y esta brecha incluye incluso a Sircex, a quien no se le puede clasificar como un demonio. Este es solo un producto semiacabado. El producto final seguramente será aún más asombroso. Si se añadiera el Gyoku formado a partir de las almas de los Shinigami en las manos de Aizen, creando un ciclo de los dos poderes extremos de los Shinigami y los Oyous, podría ser verdaderamente perfecto. Y esta perfección no es aquella en la que no sea posible ningún progreso adicional. Debería llamarse, en cambio, fundamento de la perfección. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 38. Capítulo 38. Aizen, olvídalo, no hay prisa. Rías miró el Gyoku que tenía delante y murmuró en voz baja. El Gyoku se encuentra actualmente incompleto, poseyendo únicamente el poder de un Shinigami. La forma en que el Gyoku rompe barreras es rompiendo el límite entre Shinigami y Oyou, fusionando ambos poderes para expandir el recipiente del alma, aumentar su densidad y elevar la forma de vida a un nivel superior. Si consigo el Gyoku creado con el poder del Oyou y lo combino con el poder del artefacto mágico, el Santo Grial, debería poder modificar directamente mi propia forma de vida. Poder espiritual, poder mágico, poder de la luz, poder divino, incluso el poder mágico en sí mismo tiene innumerables atributos. Destrucción, fórmula mágica, agua, hielo, fuego, tiempo, etc. La perfecta integración de estos atributos podría permitir la creación de un poder universal de dimensiones superiores. Ahora, vayamos a buscar a Aizen. Con un pensamiento, Rías colocó el Gyoku dentro de su cuerpo, como si fuera un Sacred Gear. Tras cerrar el dominio de la destrucción y regresar a la sociedad de almas, Rías vio que Kuchiki Rukia seguía allí de pie, absorta en sus pensamientos. Con el objeto mágico que Rías le había dado en la mano, probablemente estaba pensando en Rías. A ella no le importaba mucho. Si podía salvarla, lo haría, y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Tras abandonar la 13ª división, Rías caminó hacia la 5ª división. Dio la casualidad de que Aizen estaba a punto de marcharse. Al presentir algo, Aizen frunció ligeramente el ceño. Aizen, antes de su evolución, ya había alcanzado la cima de un Shinigami, y su fuerza general no tenía rival, ni siquiera entre los capitanes del Gote y 13. En comparación, superó ligeramente a un demonio de clase suprema. Pero los Shinigami tienen límites. Hasta que no rompa ese límite, Aizen todavía no podría ser considerado un combatiente de la clase Rey Demonio. Que puedan notar mi presencia a pesar de estar separados por dos reinos tan diferentes es realmente extraordinario. Rías comentó con admiración. ¿Quién eres? Aizen se ajustó suavemente las gafas, cuyos cristales brillaron ligeramente, revelando un color intenso. Ante él apareció una niña de aspecto muy joven que flotaba en el aire. Sin embargo, su juventud era solo una apariencia. Esos ojos, tan serenos como un lago reflejado en un espejo, hacían imposible ignorar su presencia. Con solo mirarla a los ojos, uno sentía una presión tan pesada como la de una montaña. El aura que emanaba era tan aterradora como la de una bestia prehistórica, provocando incluso que Aizen se estremeciera involuntariamente.
¿Qué le pasa a esa chica? El labio de Aizen se crispó ligeramente, y entonces notó algo impactante. Su cuerpo temblaba. Temblaba, casi incapaz de controlar su cuerpo. El aura que emanaba de ella hizo que Aizen sintiera un miedo instintivo. Verdaderamente increíble. Con un chasquido, Rías chasqueó los dedos. En el instante siguiente, el mundo entero cambió. Al encontrarse dentro de un dominio rojo, Aizen ya no pudo contenerse, y una asombrosa presión espiritual brotó de su cuerpo. Esta presión espiritual había superado incluso los límites de un Shinigami, pero en el momento en que se filtró de su cuerpo, fue destruida. ¿Quién eres tú? Aizen preguntó una vez más. Si no fuera por su poderosa presión espiritual, ni siquiera podría moverse ahora mismo. El Akai Teishiki de Rías se estaba perfeccionando gradualmente, un nivel muy diferente al que tenía cuando conoció a Unohana Retsu hace un año. Era como la brecha entre Aizen antes de su evolución y Aizen después de su evolución. Me llamo Rías Gremory. ¿Has oído hablar del otro mundo? Aizen Sosuke. Rías habló en voz baja, resonando con el Gyoku, y entonces se extendió una capa de ondas invisibles. La verdad es que la culpa es tuya. Con una sonrisa y un gesto de la mano, el Gyoku apareció en la palma de Rías. Aunque este dominio aún estaba incompleto, ya poseía un poder extraordinario. Una persona de otro mundo, incluso alguien de otro mundo conoce el Gyoku. Aizen comprendió al instante el objetivo del otro y comentó con un suspiro. Ahora sé un poquito más. Rías hizo un gesto con el dedo índice y el pulgar indicando un poquito. Veo. Aizen lo entendió de inmediato. Un poquito que en realidad es mucho. ¿Cómo podría un rey de la pose como Aizen no entenderlo? Aizen se ajustó las gafas y habló con cautela. Entonces, sabes que el Gyoku en realidad tiene 2 de ellos, ¿verdad? Rías, sonriendo, sacó el otro Gyoku. Los 2 Gyoku resonaron, atrayéndose entre sí como imanes y girando continuamente. Una se forma a partir de la fusión de almas de Shinigami, y la otra a partir de almas de Oyou. Estos 2 poderes extremos son como el yin y el yang, formando una verdadera unidad dual. Rías soltó una risita. Pero viendo esto, parece que fusionar los 2 Gyoku llevará algún tiempo. Es como si el destino los hubiera creado. Dudo que este mundo vuelva a producir otro Gyoku. La rareza añade valor, y algo como el Gyoku claramente no es algo que se pueda crear con cualquier Shinigami o alma o Oyou. Aizen dijo una vez que las almas de los Shinigami no podían satisfacer al Gyoku, y Kisuke Urahara también dijo que la creación del Gyoku fue un accidente. Incluso con los mismos pasos y un proceso idéntico, seguramente se fracasaría en la creación de uno nuevo. Porque debe faltar algo fundamental, algo que ni Kisuke Urahara ni Aizen pudieron identificar. Al observar los 2 Gyoku en la mano de Rías, Aizen guardó silencio. Porque se dio cuenta de que las cosas estaban completamente fuera de su control. Además, había perdido toda iniciativa. Olvídese de la iniciativa. Incluso su vida ya no estaba en sus propias manos. Si esta joven se lo propusiera, podría destruirlo en un instante, sin dejar rastro alguno. ¿Hay algo más que quieras decir? Rías sonrió. Origen desconocido, propósito desconocido, solo que su objetivo era el Gyoku. ¿Es para la evolución? Entonces, ¿qué hay de los recursos del otro mundo? ¿Te interesa este mundo? Aizen sonrió. No precisamente. Rías respondió con una sonrisa. Para una persona tan poderosa como ella, las cosas valiosas eran escasas y difíciles de conseguir. Aizen sabía en su interior que sus bazas para negociar se estaban agotando. La única pieza valiosa que le quedaba era él mismo. Ante esto, Aizen respondió con una sonrisa de impotencia. Una derrota total, sin duda. ¿Y cómo piensas tratar conmigo? Aizen dijo con expresión tranquila. Lidiar con suena un poco duro. Rías se encogió de hombros y dijo. Pero teniendo en cuenta que tú creaste el Gyoku, puedo darte 2 opciones. ¿Opciones? Tras meditar sobre esas palabras, Aizen apretó el puño. Sin pretensiones. Ante un poder superior, las pretensiones eran innecesarias. ¿Estás enojado? Rías ladeó la cabeza. No, sonrió Aizen. Los débiles no tienen derecho a expresar su ira hacia los fuertes. Soy muy consciente de ello. ¿Entonces estás enfadado contigo mismo? Rías se rió. Enfadarse porque tu vida y tu muerte no están en tus propias manos, eso es a la vez arrogante y admirable. Aizen guardó silencio. Esta chica debe estar entre las más poderosas, incluso en su otro mundo. Verdaderamente una fuerza imparable. Incluso cuando habla con tanta franqueza, nadie puede vencerla.
Por primera vez, Aizen sintió una auténtica sensación de derrota desde lo más profundo de su corazón. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 39. Capítulo 39. Compitiendo en el mismo escenario. ¿Cuáles son las dos opciones? Aizen preguntó, como si quisiera cambiar de tema. La primera opción. Rías sonrió, mientras que Aizen ya había entrado en un estado de profunda contemplación. Me iré inmediatamente. Puedes actuar como si el Gyoku no existiera y como si nunca me hubieras visto. Interrogación de cierre. Aizen se quedó perplejo por un momento, luego su expresión recuperó la compostura. ¿Qué quieres decir? Aunque tenía sus sospechas, Aizen aún quería confirmar el significado de las palabras de Rías. Es sencillo. Rías dijo. Tu nivel de pensamiento es muy alto y tu sabiduría es notable. Desde cualquier punto de vista, eres un gran talento. Pero, para mí, simplemente estás al nivel de un talento. Al oír esa evaluación de sus labios, Aizen sintió una profunda humillación. ¿Simplemente al nivel de un talento? Para el solitario y arrogante Aizen, que solo buscaba subirse al trono del cielo, esta frase era 100 veces más insultante que cualquier calumnia. Permítanme aclarar de antemano que no pretendo menospreciarlos. Rías dijo. Si fueras una chica guapa, tal vez me interesarías, pero desafortunadamente, ¿es así? Di lo que quieras. Aizen esbozó una sonrisa vacía, con una expresión fría y distante. Por supuesto, no es que insista en alejar el talento, es solo que las recompensas no compensan los riesgos. Rías se encogió de hombros y dijo. Por lo que más se elogia al clan Gremory no es por su poder, o mejor dicho, no es solo por su poder. La razón por la que la familia Gremory posee un gran poder se debe al linaje de mi madre. Pero tanto antes como después de eso, por lo que más se nos elogia es por valorar las emociones. Rías continuó. Para nosotros, el poder es simplemente una herramienta de autoprotección. La amistad, la familia y el amor son las cosas que valoramos de corazón. A pesar de tu elevado nivel intelectual, tu frialdad es lo que fundamentalmente determina la diferencia entre nosotros. Al oír esto, Aizen también se calmó. Era solitario y orgulloso, pero su coeficiente intelectual y su inteligencia emocional eran de primer nivel. Así pudo comprender el significado de las palabras de Rías. Una familia que valora más las emociones que el poder. Aizen suspiró para sus adentros. Sentía un poco de envidia, en realidad, aunque Aizen era arrogante, también se sentía solo. Era como si él fuera el único ser humano en todo el mundo, y todos los demás fueran monos. Nada merecía su atención. Al contrario, este mundo estaba tan podrido como podía estarlo. A pesar de su frialdad, aún quedaba un último rastro de humanidad y calidez en su corazón. Inamori Momo recibió una estocada, pero no murió. En cambio, se evitaron los puntos vitales. Tierra Rivel también fue descartada por Aizen, pero sobrevivió a pesar de sus graves heridas. En definitiva, su derrota se debió esencialmente a que poco a poco había llegado a reconocer a Kurosaki Ichigo y Kisuke Urahara, lo que provocó que su mentalidad perdiera el equilibrio y su determinación flaqueara. Durante su encarcelamiento en el 8º nivel del infierno, Aizen había recuperado gradualmente la compostura. ¿Y la segunda opción? Preguntó Aizen. Esta vez, se había calmado por completo. Desde su elevada autoestima inicial hasta ahora, había perdido su arrogancia interior al enfrentarse a Rías. Porque analizó una cosa de la actitud de Rías. En realidad no le importaba mucho a Aizen como persona. Un talento, pero con pensamientos peligrosos. Esa fue la evaluación general. La segunda opción, Rías esbozó una sonrisa y dijo. De repente se me ocurrió una idea interesante. Hace más de 100 años, conspiraste contra varios capitanes y vicecapitanes, así como contra Kisuke Urahara. ¿No sería muy interesante que todos compitieran en el mismo escenario en la arena? Rías se rió. ¿Podría dar más detalles? Aizen se ajustó las gafas, con una intensa expresión de interés en los ojos. Por supuesto, lo que le interesaba no era competir en el mismo escenario que Kisuke Urahara. Tenía cierto interés en eso, pero era como un simple juego. Lo que realmente le atrajo fue el término otro mundo. Para Aizen, el mundo era simplemente demasiado pequeño y el espacio para operar demasiado limitado. Sumado a que el mundo estaba demasiado podrido y la gente demasiado sola, Aizen se embarcó en el camino hacia el trono del cielo.
¿Qué importaba un poco de resentimiento para lograr un objetivo mayor? Por supuesto. Rías explicó la raza del diablo y el juego de clasificación. No es diferente de un juego de entretenimiento. Simplemente depende de si estás dispuesto. Incorporar a Aizen a la nobleza también fue un simple capricho. Aunque el coeficiente intelectual de Aizen era muy alto, muchas cosas no son útiles solo porque uno tenga un coeficiente intelectual elevado. La fuerza es siempre el factor principal. Tomemos como ejemplo Mirror Flower Watermon. Manipular a la perfección los 5 sentidos de una persona es realmente impresionante. Pero Rías podía romper esa ilusión de nivel solo con su poder puro. Con el poder de la destrucción girando constantemente a su alrededor, era imposible que cualquier fuerza sobrenatural que pudiera afectar a Rías lo hiciera realmente. No solo le era imposible caer bajo la influencia de la luna de agua de Flor Espejo, sino que incluso si lo hiciera, podría destruir la influencia que el oponente aplicara. Tengo una pregunta. Aizen preguntó. ¿Estás diciendo que tú también estarás en el campo de batalla? Un juego de clasificación es como una partida de ajedrez. Puede faltar cualquier pieza, excepto el rey. Dijo Rías. Entiendo. Aizen asintió, con los ojos extrañamente llenos de fervor. Se ajustó las gafas y dijo. Entonces, solo hay una respuesta. Te ofrezco mi lealtad. Sin romper su bastón, Aizen simplemente bajó un poco la cabeza. Con el orgullo de Aizen, llegar a este punto era lo máximo que se podía esperar. En cuanto a tener miedo de que Aizen provocara problemas, su mundo realmente no tenía miedo de eso. Porque no se trataba solo de 1 o 2 personas que causaban problemas. Todos los panteones tenían ese tipo de basura, incluso entre los 10 mejores del mundo. En comparación, mientras no involucrara a su familia, Aizen podía hacer lo que quisiera. Por otro lado, Aizen no era realmente un terrorista. Sus ideas eran simplemente demasiado avanzadas y sus métodos demasiado despiadados. Estar medio paso por delante te convierte en un genio. Un paso entero te convierte en un loco. Dado el carácter feudal de la sociedad de almas, querer cambiar las cosas poco a poco era sin duda una quimera, por lo que Aizen quería utilizar métodos más directos y convenientes para lograr sus objetivos. Entonces vámonos. Rías sonrió y dijo, haz algunos preparativos. Podríamos estar fuera varios años. Recuerda traer a algunos subordinados, de lo contrario el gran jefe Aizen tendría que hacerme recados personalmente. Por cierto, mientras no involucres a mi familia, puedes causar problemas cuanto quieras mientras contribuyes a mis objetivos. Creo que tienes cierto sentido de la decencia en este sentido. Sin embargo, si te dan una paliza y vuelves corriendo llorando por un padre, también te defenderé. Estás bromeando. El labio de Aizen se crispó mientras forzaba una sonrisa incómoda. Maldita sea, las palabras de esta Loli son tan irritantes. Si lo hiciera a propósito, sería otra cosa, pero Aizen pudo oír claramente que Rías hablaba en serio. Es decir, si él se metía en problemas, lo atrapaban y lo golpeaban, ella realmente lo defendería si él volviera con ella. El problema era que, si algo tan humillante llegara a suceder, bien podría buscar un bloque de tofu congelado y golpearse la cabeza contra él. Luego, iré al mundo de los vivos. Espérame en Huecomundo. Lo entiendo, espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 40. Capítulo 40. Destrucción. Ojo demoníaco. Con un suave aleteo, Rías llegó al mundo humano. El mundo de los segadores de almas era originalmente un todo único, pero más tarde fue dividido por el poder del Rey de las Almas. El mundo humano, la sociedad de almas, Huecomundo y el infierno. Para entrar en la sociedad de almas, uno debe pasar inevitablemente por un canal, que es el Dangai. Para entrar en Huecomundo, hay que usar una puerta especial construida por la sociedad de almas o atravesar una garganta. De igual modo, entrar en el infierno es lo mismo. Hay que pasar por la puerta del infierno. Sin embargo, Rías no necesitaba el Dangai. Con solo batir sus alas, podía abrir un agujero en el espacio y emerger directamente al mundo humano. Por cierto, el Dangai es un espacio donde se superponen varias capas de dimensiones separadas, rodeado por un torrente de tiempo. La densidad del tiempo en su interior es muchísimo mayor que en el mundo exterior. En cifras, es 2000 veces mayor. Mientras que en el mundo exterior transcurre un año, en el interior del Dangai habrían transcurrido 2000 años.
En el pasado, este Dangai servía tanto de pasaje al mundo humano como de lugar de exilio, razón por la cual el Kree y el Totsu existen allí. En otras palabras, mientras uno pueda soportar el Kree y el Totsu, es un campo de entrenamiento sagrado. Por supuesto, también es posible entrenar hasta que se te acabe el tiempo por completo. Al llegar al mundo humano del mundo de los segadores de almas, Rias buscó durante un rato antes de encontrar la ubicación de la ciudad de Karakura. Utilizando la habilidad Transferencia Celestial para desplazarse, tardó solo 30 segundos en encontrar el lugar, incluyendo el tiempo de búsqueda. Al concentrar su atención en su visión, la fórmula comenzó a funcionar y una luz roja parpadeó en los ojos de Rias. Esta era la señal de que el Akai Teisiki grabado en sus ojos se estaba activando. A diferencia de los Sacred Gears, que son productos físicos, el control de Rias sobre el poder de la destrucción también requería una fórmula mágica para experimentar un cambio cualitativo. Sin embargo, Rias había emulado al Flugel grabando la fórmula mágica en su cuerpo, lo que le permitía usarla directamente siempre que la necesitara. En cierto modo, era algo parecido al Rinnegan. Con ese pensamiento, el mundo a los ojos de Rias cambió. Una luz roja formaba líneas y puntos de vacío, y el mundo entero reflejado en sus ojos parecía desgarrado y roto. Con tan solo un pensamiento, Rias destruiría todo, incluido el espacio mismo. Con mayor concentración, incluso podría destruir conceptos. Ecuación de destrucción 1. Ojo demoníaco de la destrucción. Los encontré. Tras desplegar el ojo demoníaco de la destrucción, todo en el mundo se volvió claramente visible y podía ser destruido con solo pensarlo. Si ella perdiera la compostura, el mundo se derrumbaría en un instante. Era una habilidad bastante peligrosa. En un instante, Rias atravesó el espacio y llegó frente a una barrera. Al entrar, Rias dejó escapar una pequeña parte de su aura. Al instante, apareció una fuerza represiva similar al límite celestial. Terror, miedo, era casi imposible respirar. La presión tangible se manifestaba en el interior del apartamento en ruinas. En total son 8 personas, y todas están aquí. Rias sonrió y luego retiró la presión. La presión de un cambio cualitativo de nivel trascendente fue suficiente para aterrorizar a la gente, hasta el punto de que apenas podían moverse. Si ella mezclara poder mágico con esa presión, sus cuerpos espirituales probablemente se desintegrarían instantáneamente. Hola. Rias hizo un gesto con la mano y dijo, aunque tenía intención de ir directamente al grano, supongo que es mejor demostrar primero mi fuerza. ¿Quién eres? Hirako Shinji preguntó solemnemente. Tu reacción es tan aburrida. Rias sonrió y luego sacó 2 Gyoku que estaban apretados juntos. Eso es, el Gyoku. Hirako Shinji gritó en estado de shock. Así es. Rias sonrió y dijo, 2 Gyoku. Uno fue tomado de cierto cuerpo espiritual. Kisuke Urahara lo ocultó claramente a propósito. En cuanto al otro, maldito seas, ¿qué relación tienes con Aizen? Y Yori Sarugaki rugió, intentando abalanzarse hacia adelante, pero Hirako Shinji la detuvo. En cuanto a nuestra relación, Aizen se ha convertido en mi subordinado. ¿Qué te parece? Rias se rió. ¿Qué? Ese Aizen. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de Aizen. La reacción de los presentes fue tan intensa que Rias no pudo evitar reírse y dijo, yo le quité este Gyoku a Aizen. Si me lo arrebatas, hasta Aizen se pondría furioso. Entonces, ¿quieres intentarlo? Tengan la seguridad de que no les quitaré la vida. Dijo Rias con una sonrisa. Maldita sea, solo eres una niña pequeña. Y Yori Sarugaki apretó los puños, y las venas de su frente se hincharon. En ese caso, toma esto. Mashiro Kuna se pasó la mano por la cara, y una máscara apareció en su rostro mientras, simultáneamente, aparecía junto a Rias y le lanzaba una patada. Con un golpe seco, la pierna de Mashiro Kuna se detuvo a 30 centímetros de Rias. Potencia decente. Rias soltó una risita, y con un simple pensamiento, Mashiro Kuna salió volando con un chasquido. Pero es solo decente. Como mucho, está al nivel de poder luchar contra un demonio de primera categoría. Si se enfrentara al Sailor del futuro, ser derrotada de un solo golpe no sería imposible. Mashiro. Los miembros de los Visorets gritaron alarmados. ¡Ay! Mashiro Kuna se puso de pie, pero luego cayó al suelo con un golpe seco mientras su máscara se desvanecía. Lo siento, no creo que pueda ponerme de pie. Mashiro Kuna sacó la lengua. Al ver que solo había perdido su capacidad de lucha y que no había sufrido heridas graves, todos respiraron aliviados. Sois demasiado débiles. ¿No es un poco ingenuo pensar que podéis vengaros de Aizen con este nivel de fuerza?
Rías ladeó la cabeza y dijo. Más de 100 años, hasta un cerdo podría volar después de tanto tiempo. No has estado perdiendo el tiempo, ¿verdad? No puedo soportarlo más. Y Yori Sarugaki no pudo soportarlo. Le devolvió el puñetazo a Hirako Shinji en la nariz para que lo soltara. También se pasó la mano por la cara y, tras su hoyoificación, desenvainó su espada y se lanzó hacia adelante. Córtalo, Kubikiri Orochi. Su espada cambió tras su Shikai, transformándose la hoja en un gran machete con una hilera de muescas bien definidas a lo largo del filo. Entonces, Rías lo atrapó con un solo dedo. ¿Eso es todo? Rías sonrió y dijo. ¿Dónde está tu Bankai? ¿No vas a usarlo? Maldita sea, la voz amortiguada de Iyori Sarugaki se oía a través de la máscara. Era evidente que estaba poniendo todo su empeño. ¿Podría ser que no conozcas el Bankai? Rías pareció sorprendida y dijo. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pude usar el Bankai directamente una hora después de obtener mi Asauchi. Seguramente no hay nadie que no pueda usar el Bankai, ¿verdad? ¿Qué? Los ojos de Iyori Sarugaki se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible que alguien aprenda Bankai en una hora? Y justo después de obtener un Asauchi. ¿Te estás burlando de mí? Auge. Iyori Sarugaki salió disparada por los aires y luego aterrizó sin fuerza en el suelo con un golpe seco. No lo soy. Es la verdad. Rías dijo con calma. Es que eres demasiado débil y te falta ambición. Disparates. Hirako Shinji dijo enfadado. Hemos estado entrenando muy duro. Dicho esto, desenvainó su espada. Colapso, Sakanade. Ah, sí, déjame recordártelo, dijo Rías. Mi cuerpo está constantemente envuelto en una capa de poder de destrucción. Nada que me afecte puede penetrarla. Ya sean ilusiones, fragancias o incluso una mirada, provocará una reacción adversa. En otras palabras, cualquier habilidad especial será destruida en el momento en que me toque. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Rías mostró una sonrisa agradable, como si estuviera molestando a niños. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.